En primer lugar, quiero agradecer a las personas que organizan estas actividades culturales en esta Universidad de Ciencias y Humanidades, que más de una vez me ha invitado. Tengo el privilegio de ser de alguna manera una especie de profesor freelance acá, que no va más de una vez. Bueno, en esta ocasión, como han escuchado, ha habido un antecedente que el día miércoles en el local de la Avenida Bolivia tuve como eje hablar de la novela Todas las Sangres y hice unas consideraciones generales, y ahora el tema debe centrarse del zorro arriba del zorro de abajo. Un pequeño problema que yo tengo es que muy pocas de las personas que están acá, ¿no?, me han escuchado el día miércoles. La inmensa mayoría es un público nuevo. Entonces, el problema es que yo en la exposición del miércoles ya desarrollé algunas ideas centrales que, si hubiera sido básicamente el mismo público, ya lo daba por sentado. Entonces voy a tratar de subrayar de la manera más sintética algunas ideas que son necesarias, fueron necesarias el miércoles y ahora vuelven a hacerlo, pero buscando que la exposición esté más dirigido al zorro de arriba y al zorro de abajo. ¿A qué me refiero? En primer lugar, cuando uno piensa en la obra de José María Arguedas, tiende, sin mayor revisión crítica, a vincularlo con el indigenismo. Incluso los que estuvieron temprano habrán notado que en el especial de Guerrero se habla del indigenismo, y es en parte cierto. La obra de Arguedas está vinculada con el indigenismo, pero hay que precisar mejor el asunto. El propio Arguedas, en un artículo hablando de su obra, él dice que si se entiende por indigenista una obra que quiere dedicarse a reflejar el mundo del indio y la temática indígena, y que ese es su objetivo, si eso se entiende por indigenista, yo no soy un indigenista. Lo dice muy claro. O sea, si uno cree que se trata de obras que tienen que hablar del indio, alrededor del indio, eso no es el objetivo del mundo. En cambio, si se entiende por indigenista una obra que pretende alcanzar un retrato del país entero, de todo el Perú, porque lo va a llamar Todas las Sangres. Si se trata de que la creación de un autor es retratar una sociedad tan compleja como es la peruana, y dentro de esa complejidad, heterogeneidad, como dice el Conejo Polar, mestizaje, lo que quieran, dentro de esa complejidad que es nuestro país, que es el país de todas las patrias, de Arguedas también, todas las patrias, todas las sangres. Si se trata de que dentro de esa complejidad el autor subraya que la piedra básica, así como los muros de las casas del Cusco al comienzo de los ríos profundos, ¿se acuerdan? Sobre ellos construyeron los españoles. La base. Si uno subraya que la base es nuestra herencia indígena y que no hay manera de concebir el Perú sin poner al centro la herencia indígena, ¿no?, retratar toda la variedad, pero subrayar el elemento indígena. Si se trata de definir así a un indigenista, si soy indigenista. O sea, un indigenista que quiere retratar todas las sangres. ¿De acuerdo? Eso le digo porque a veces uno tiene una imagen muy reducida y entonces no puede entender el desarrollo de Arguedas. El propio Arguedas, eso lo puse un poco más el miércoles, ahora tengo más sintético. El propio Arguedas hizo notar que sus obras, uno va siguiendo desde el año 35, que aparece Agua, al comienzo aborda un espacio muy pequeño, la hacienda reseca, pueblitos, caseríos,
y prácticamente es un conflicto de clases sociales. Los gamonales, los místicos explotan a los indios, una lucha de clases. De ese espacio inicial, él va ampliándolo, ya Fiesta ya retrata una ciudad más compleja como el Puquio, y le da mucha importancia a la presencia de gente de distintos niveles, de la clase alta, clase media, gente que ya conoce Lima, que ha regresado. Hay una complejidad de mestizos en el retrato de Puquio, y el retrato va ampliándose. Recuerden que en Diamantes en Pedernales ya baja Inca, ¿no? Apareció Lovilca, ¿no? Y ahí nomás viene la gran obra Los Ríos Profundos, con Arrancay, la visita al Cusco, también menciones de la costa. Entonces, el mundo de Arguedas se va, como él dice, son espacios cada vez más complejos, hasta llegar a las dos novelas que intentaron tener un espacio cultural más amplio, que son precisamente Toda la Sangre, que hablé el miércoles, y El Zorro de arriba y El Zorro de abajo. O sea que hay un proceso del cual era consciente Arguedas. Además es un proceso que, como subrayó Alberto Flores Galindo, se basa en la misma trayectoria vital de Arguedas, que primero vivió en espacios reducidos, ¿no? Después lo llevaron a estudiar a Bancay, después bajó a Ica, ¿no? Termina llegando a Lima. O sea, de alguna manera, un autor tan vivencial, tan lleno de entraña como Arguedas, ha desarrollado una obra que es un poco también su propio proceso vital, en el cual tiene una apertura que cada vez va conociendo más todos los mundos que hay dentro del Perú, ¿no? Pero además, como lo han hecho notar una serie de críticos, es una trayectoria que de modo privilegiado refleja también un proceso histórico más amplio. Cuando Arguedas nace en 1911, todavía no había tanto contacto entre muchos pueblos de la sierra y muchas capitales de provincia, y poco a poco, recuerden por ejemplo que en Yaguar Fiesta, él celebra cómo la gente de Puquio construye una carretera a la costa. Entonces, se va desarrollando, mientras vive Arguedas, un proceso en el cual, por supuesto, con una serie siempre de limitaciones, porque somos un país sin un plan nacional orgánico y hay bastante, digamos, dejadez en el gobierno, pero no se puede negar que mal que bien, de 1911 que nació Arguedas a 1969 que se suicidó, el contacto aumenta, la migración crece, y precisamente va a desarrollar el tema de la migración cada vez más en sus novelas. Ya se vuelve significativo en el sexto. En Remeto Rendón Wilca, que viene a vivir en Todas las Sangres acá en Lima, y vive en La Parada y conoce las barriadas, en los poemas extraordinarios que escribe en quechua en los años 60, y por supuesto en ese bus pesquero de Chimbote, que era un aluvión de migrantes, una especie de gran barriada que rodeaba al antiguo puerto que había sido chiquito. Entonces, Arguedas recoge en su obra y tiene la sensibilidad de notar un proceso por el cual, ¿no? Por ejemplo, Lima, de haber sido una ciudad bastante a espaldas del Perú profundo, como decía González Prada, y que se preciaba de criolla, él ve una Lima que cuando se mueve es la Lima de todas las cosas, ¿no? Y a una Lima donde ha venido todo el Perú dentro, ¿no? Y Arguedas, a mí me parece muy simbólico que haya nacido el mismo día de la fundación de Lima, ¿no? El 17 de enero, porque Lima se ha ido volviendo arguediana. Ha dejado de ser la antigua Lima que celebra, digamos, José Gálvez, la Lima de semana. Ricardo está dando la culpa, Ricardo es más complejo, pero lo que uno cree que es Ricardo Gálvez, la Lima perrechonesca, la Lima de las tapadas, ¿no? La Lima samba criolla, ¿no? Y se ha ido convirtiendo en esta Lima de las procesiones. Es bien difícil que no haya en algún momento, si uno va por la Gran Lima, un club departamental de provincia está sacando su imagen, su fiesta. Lima es una variedad nacional, ¿no? Y bueno, no solo Lima, otras ciudades. Y en el caso específico, el proceso de expansión más impresionante lo vivió
vio, cuando Arguedas pudo observarlo, lo vio Chimbote, porque por el boom de la pesca, en 10 años, 15 años se multiplicó varias veces la población de Chimbote, y era el caso más impresionante de cambio producido por las migraciones de gente de todo el país, un laboratorio para ver qué estaba pasando en el Perú. Entonces, eso quisiera en primer lugar subrayar, es limitar a los Arguedas con lo que normalmente uno identifica como término indigenista. Es limitarlo, ¿ok? ¿De acuerdo? En segundo lugar, yo diría, y agrego algo, por ejemplo, que no lo dije el miércoles para pocas personas que repiten el plato hoy día. Cuando el gran ensayista José Carlos Mariátegui, que es el pensador peruano que más influye en Arguedas, ¿no? Así como el creador peruano que le sirvió de modelo es César Vallejo. Incluso van a ver en un pasaje del Zorro de Arriba, dice que siente que con él termina una época, cuando ya siente que se va a suicidar, y ojalá comience otra época. Conmigo debe acabar la calandra del fuego, venir la calandra de la armonía. Él quiere que acabe un país de imaginación, de justicia, y se abran los puentes que nos unen. Él termina diciendo, César Vallejo, el principio y el fin, ¿no? Cita a Vallejo. Vallejo para él era el ejemplo por excelencia de un creador con raíces andinas, con sensibilidad andina, y que había hecho una obra de una gran actualidad y de alcance mundial, lejos de ser una cultura andina, como dice Mario Vargas Llosa, arcaica, que ya fue, lejos de estar muerto. Vallejo y Arguedas prueban de que la savia andina puede verterse en poemas tan originales e innovadores como Trilce, como poemas humanos, y en novelas tan experimentales como El Zorro Arriba y El Zorro Abajo, lejos de estar con una literatura encasillada en lo tradicional, que siempre te está hablando por el palomita, que utillay, que no sé qué propio. Tanto Vallejo como Arguedas. Y yo quiero subrayar eso. Entonces, cuando Mariátegui dice que esa literatura es indigenista porque no la escriben los indios, sino la escribe gente no india, y de hecho, pues, López Abuja, Ventura García Calderón, el propio Ciro Alegría es hijo de hacendados, ¿no? Es gente no india que habla del indio y lo hace empleando una lengua no india, no es el español, y un circuito de libros que normalmente son leídos por gente que no son japoneses indígenas. Entonces, la idea de Mariátegui la desarrolla Antonio Cornejo Polar. Se llama indigenista porque no la hacen los indios, no la consumen los indios, habla de ellos, pero es de fuera. Entonces, dentro de ese esquema, un autor como José María Arguedas, de alguna manera también Ciro Alegría, porque sería muy largo, y un puneño extraordinario que es Manuel Churata, rompen un poco ese esquema. Y una cosa que yo plantearía también es que, de alguna forma, Arguedas no es un mero indigenista, es mucho más un indígena. A ver, vamos a tratar de desarrollar. Churata lo dijo antes, pero Arguedas lo va viendo más importante que la marca racial por la cual tú reconoces a un indio por rasgos biológicos, ¿no? Más que lo racial, al ser humano lo que marca nuestra identidad es lo sociocultural. Nosotros no estamos sometidos como perritos, como animales, choquitos, que tenemos pedigrí, que no sé qué, chusquitos. El ser humano, por eso incluso recuerden la palabra mestizo, es un insulto biológico. Mestizo significaba chusco. El Inca Garcilaso emplea esa palabra, es desagradable, pero yo la proclamo a boca llena, orgulloso de mi padre y de mi madre. O sea, el Inca Garcilaso trata de lavar esa palabra que es un insulto, de llamar mestizo a alguien chusco, ¿no? Pero hablar en términos biológicos es no hacer justicia al mundo humano, que es un mundo social, histórico, cultural. Una persona alcanza su identidad por sus raíces culturales,
intelectuales. Lo que te define es la visión del mundo, tu sensibilidad, tu cosmovisión. Eso te hace miembro de una comunidad humana. Entonces ahí viene ese que es Churata, por eso lo dice bien claro, y se opone a Mariátegui. Yo no soy indigenista, dice, yo soy indígena, seré blanquito, qué sé yo, ¿no? Pero yo me siento altiplánico, quechua-aymara, ¿no? Entonces, opta, o sea, ¿qué es lo que te define? Y habría que decir lo contrario, que de repente por ahí sale uno con un biotipo andino total, pero me sale medio que se siente gringo. O como esos negros que retratan el cuento de Ribeiro, Alienación, ¿no? Que se crea la o que se cree John Wayne, ¿no? O sea, un pata puede tener un biotipo, pero incluso si tiene plata como Michael Jackson, hasta reconocerse de un biotipo. Lo que te define no es lo biológico, no somos paléticos, no somos animales. Lo que nos define es la óptica cultural, los valores, los principios. Entonces viene algo bien interesante, uno lo repasa, que a mí me encanta. Es como, por ejemplo, la poesía de Vallejo es radicalmente indígena. Eso ya todo un tema, ya me han escuchado algunos, que es mi tema, ¿no? Que Vallejo es el creador literario peruano que más admiro. En narrativa de Javier, ¿no? Pero Vallejo es a secas, el que más admiro. Entonces, en ellos uno ve esas raíces. Y en el caso de Arguedas, al comienzo lo convencieron sus amigos de usar el español, porque ¿quién iba a leer algo que estaba en quechua? Pero es interesante en el periodo que debo subrayar en esta exposición, que es el final de Arguedas, los años 60, Arguedas también alude al quechua, ¿no? Escribe esos extraordinarios poemas en quechua, que él mismo después traduce. Arguedas es el mejor poeta del siglo XX en lengua quechua. Escribe el famoso cuento El sueño del Pongo, escrito en quechua. Escribe textos en quechua, traduce del quechua. O sea, su compromiso con el quechua no disminuye, se vuelve más fuerte en la medida que ha notado cambios en la intelectualidad peruana y cada vez hay más antropólogos, hay gente que ve, ha funcionado la prédica a favor del indio y hay gente que sí se interesa por la cultura quechua, hay escuelas que enseñan. Entonces él se emociona sintiendo la vitalidad del quechua que siempre la ha tenido en la tradición oral, la gente, pero también la vitalidad posible que puede tener en el campo del mercado editorial, ¿no? O sea, y él va a alcanzar a ver con sorpresa cómo entre comillas, ¿no? El gobierno revolucionario, entre comillas, de Velasco Alvarado, ¿no? ¿Se acuerdan que llegó a ver y se llegó a decir que las lenguas oficiales del Perú estaba también el quechua? Yo como soy viejo, yo me acuerdo que el canal 4 tenía que decir, ¿no? Taba canal y Mamanta Pacha. Tenías que decirlo en castellano y en quechua, Taba canal, ¿no? Y Mamanta Pacha. Fue un gesto, un ademán más que una realidad, pero el hecho de que Arguedas sintió que con todas las limitaciones había una condición básica, y yo creo que Arguedas se acerca mucho más a tratar de expresar sus raíces andinas en las últimas obras, ¿no? O sea que en él hay un compromiso cultural con el mundo, llamémoslo así, andino, para no la palabra indio, indígena, aparte que nació de un error, como estamos en la India, entonces América, aparte que es un error, puede tener un matiz racial desagradable, llamar a alguien indio. Entonces yo prefiero decir cultura andina, las raíces andinas, evitar esa. Bueno, Arguedas supo, sería muy largo y no necesario, fácilmente pueden ver la biografía, tuvo, como dice su gran amigo Rodolfo Westphal, tuvo el privilegio, la envidia, dice cuando muere, siento envidia del privilegio de Arguedas, que la vida le permitió conocer el Perú en sus dos partes, sus dos tradiciones, conocer desde dentro una y la otra y volverse el exponente más claro de esa dualidad tan conflictiva, tan compleja que hay entre la cultura prehispánica y la cultura llamada occidental que trae con la conquista, ese disloque, esa fuerza. Bueno,
Entonces, Arguedas vivió eso desde dentro, al margen de su extracción social, se comprometió, sintió. De un lado está una capacidad de sentir, de vivir, de pensar con categorías andinas. En Arguedas hay un pensamiento mítico, todavía funciona una visión del mundo mítica. Y en la novela que lo hace más patente precisamente es en El zorro de arriba y El zorro de abajo. En el título mismo utiliza dos personajes del manuscrito de Guarochirí que él había traducido con el nombre de Dios y el nombre de Guarochirí. El zorro de arriba y el zorro de abajo son dos personajes que dialogan en un momento en el manuscrito. Uno le pregunta, ¿y cómo está abajo la cosa? Lo pregunta arriba. Y todos saben que en el pensamiento andino, igual que en el pensamiento de Oriente, pongamos la India, la China, hay una visión, yo hasta me atrevería a decir protodialéctica, predialéctica, una visión del mundo como complementarios. Hama, Uri, ¿no? Yin, Yang, o sea, arriba, abajo, ¿no? Entonces, derecha, izquierda, ¿no? Masculino, femenino, no como opuestos donde uno no vale, sino como complementos, como la unidad de la vida. En esa visión, siempre en la cosmovisión andina hay esta especie de necesidad de correlación entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Bueno, en el viejo manuscrito de Guarochirí, ¿no? Recogido a fines del siglo XVI, se habla de dos personajes míticos que conversan qué está pasando. Entonces a Arguedas se le ocurrió retomar esas figuras y ponerlas como trasfondo y subrayarlas en el título. O sea, está poniendo, mira, ningún título anterior de Arguedas es tan claramente mítico. ¿No? Pues, mira, agua, llevar fiesta, bueno, llevar fiesta sería en todo caso etno-folclórico, ¿no? Hablo de una fiesta, puede haber un trasfondo mágico, pero los ríos profundos es una metáfora. El sexto, y llega un título y uno dice, ¿quién es el zorro del zorro abajo? Hay que conocer la mitología. Muy parecido a la gran novela de Miguel Ángel Asturias, que conocía Arguedas, que es Hombre de Maíz. Tú lees el título Hombre de Maíz, se basa en el Popol Vuh, donde la creación es a través del maíz. Y precisamente Arguedas había dicho, al traducir el manuscrito de Guarochirí, por primera vez al español, había dicho de que eso era lo más parecido a un Popol Vuh de la cultura quechua, lo más parecido a un texto donde uno podía conocer las creencias religiosas del mundo andino, ¿no? Entonces, en Arguedas hay una comunión profunda con la parte andina, con el esquema mítico, ¿ya? Pero de otro lado, Arguedas accedió muy pronto a vínculos con gente muy enterada con la cultura occidental contemporánea, ¿no? Ese proceso se nota sobre todo desde que ingresa a la Universidad de San Marcos, y ahí hace amistad con gente que sabe mucho de la filosofía actual, como Carlos Cueto, Luis Felipe Alarco, Francisco Quesada Carvalho. Se hace amigo de gente del mundo de la poesía, etcétera, sobre todo del poeta Emilio Adolfo Westphalen, Manuel Moreno Jiménez, se vincula y se casa con Celia Bustamante y forma una peña que se llama la Peña Pancho Fierro, la Semana Bustamante. Y ahí no solamente iban los indigenistas, iban también surrealistas, vanguardistas. O sea, quiero ver el otro lado. Arguedas, así como es amigo de Máximo Damián, que ha venido ahora, es íntimo amigo del gran poeta Emilio Adolfo Westphalen, formado en Europa, refinado, uno de sus mayores amigos, el que más elogió El zorro de arriba cuando apareció. Cuando gente como, incluso críticos como Antonio Cornejo Porral, pueden ver en la primera edición de su libro, que es del 73, dice que es una novela interesante, pero inconclusa, frustrada, ¿no? Le quita lobo, ¿no? Me parece. Westphalen muerto dice que ha producido un gran libro y el paso del tiempo le da la razón a Westphalen, porque El zorro de arriba y El zorro de abajo se estudia mucho desde los años 80, desde un gran libro de Martin Linkar, un suizo, Linkar. A partir de ahí, quizás es el libro de Arguedas que más se estudia en los últimos 20 años, El zorro de arriba. Una cantidad de críticos están alrededor de él. Y
y ya no se piensa que sea una obra más o menos que se quedó en el proyecto, malograda, ¿no? Entonces, alguien como Gesualdo lo aprecia. Entonces, Arguedas toma contacto con la pintura contemporánea, el arte contemporáneo, conoce a esta gente y a través de amistades como la de Manuel Moreno Jimeno puede leer a William Faulkner, lee la narrativa actual. Esto que ya se puede rastrear en los años 30, 40, se acentúa en los años 50, porque no hay que pensar que según Arguedas que solo esté Puque o viene un danzante de tijeras, es absurdo. Acá en Lima, él iba al centro de reunión de la generación del 50, ¿no? Que es el Bar Palermo, cerca del parque universitario. Está en la famosa novela Los genocidios dominicales de PBL, entonces ahí, ¿con quiénes se encontraba? Con gente más joven, escritores como Leodoro Vargas Vicuña, como Carlos Eduardo Zabaleta, estaba como Osvaldo Reynoso, que hace que le presente a los inocentes. O sea, ya está con jóvenes. Le digo un poco rápido, porque a veces uno tiene una imagen tonta, como si Arguedas no supiera quién es Joyce, como si Arguedas no hubiera escuchado hablar de lo que está pasando, que está apareciendo un Rulfo, que está apareciendo un Carpentier, ¿no? O sea, por favor, ¿no? Hagan justicia, junto con una comunión extraordinaria con la herencia andina. En Arguedas hay una apropiación de la cultura contemporánea, así como en Vallejo, pues, que escribe Trilce, ¿no? Eso es lo que quiero que comprendan. O su gran amigo Rulfo, porque quizá de los escritores que he mencionado, no peruanos, con el que se siente más cercano es en el Zorro arriba, el Zorro abajo. Hay un pasaje que se dirige a él: tú Juan Rulfo, tú eres como yo, dice. Tú has comido piojos, es el chico, ¿no? Todo tiene pellejos, eres como yo. Pueblo. ¿No? Tú no eres como Don Alejo es Alejo Carpentier. Un hombre culto, refinado, lleno de libros, ¿no? Hijo de un francés y una rusa, tan comedor de libros como un Borges, que sin embargo intelectualmente respetaba al pueblo con sus mitos. O sea, por la vía cerebral, no tú como yo has escuchado a los muertos desde chico, ¿no es cierto? Tú eres pueblo. Entonces, piensen si alguna vez han leído Rulfo, y si no lo han leído es un pecado mortal. Rulfo tiene una capacidad increíble para hacerte sentir la herencia cultural indígena mexicana, ¿no? Y de otro lado una universalidad y una técnica en el manejo del tiempo, de la estructura narrativa, que es totalmente contemporánea. Entonces, es absurdo no darse cuenta de que hay varios ejemplos notables de comunión con nuestra herencia prehispánica, pero a la vez conocimiento de la cultura contemporánea. Esa es una de las corrientes de la nueva narrativa latinoamericana, a la cual Alejo Carpentier cubano llamó lo real maravilloso. Otros pueden llamar realismo mágico, qué sé yo. En esa corriente está Arguedas, como el representante del mundo andino más notable, que ha logrado hacer lo que en otros campos ha hecho García Márquez, o ha hecho Asturias, o un Robabasto para Paraguay, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Arguedas hay que situarlo dentro de esa nueva narrativa que no renuncia a antiguas raíces míticas, más bien produce lo que Ángel Rama, el uruguayo, utilizando un término creado en la antropología, trasladó a la crítica literaria, que dice: produce una transculturación. O sea, al aprender algo, lo reelabora, se apropia y le da la marca de su propia herencia cultural. Eso ha hecho siempre la cultura andina. Y Arguedas defendió entre los primeros, y como pocos ha defendido, que la cultura andina no solo fue grande, no solo hizo Machu Picchu, etc., no solo fue grande, sino es una cultura con una potencia creadora vigente. Eso es lo importante. O sea, Arguedas le daba cólera a esa gente que decía: claro, no, Sacsayhuamán, ¿no? O el castillo, oh, qué lindo, qué orgullo tengo de mi Perú indígena. Pero dice, pero en cambio desprecia a la población campesina de su tiempo, que estaban entristecidos por la
perdido, como si el indio estuviera muerto, ¿no? Como la canción esa de Alicia Maguilla, hay de montañas muy sobre escombros, ¿no? Entonces, frente a esa imagen, Arriadas hay relatos que lo dedica a los campesinos del año tal, con los cuales me emborraché y bailé 4 días, se acabó, ¿no? Yo quiero a ese indio actual. La cultura andina no solo fue, es y será grande. O sea, en Arriadas no hay ningún arcaísmo mental. Arriadas apuesta por una cultura que tiene la capacidad de aprender cosas de otras culturas y rehacerlas, ¿no? Eso lo hizo Román Pomma, un escritor que le encanta Arriadas. Eso hizo el Inca Garcilaso, eso lo ha hecho Vallejo. ¿Han visto los que estaban acá cómo es una arpa andina? Comparen con un arpa pues, de una orquesta de Viena. Uno le sigue llamando arpa, pero es más diferente que mandaba a hacer. Acá han hecho otra cosa. El charanguito pues no es. Vean cómo tocan en Venecia, con su bandura, es otra cosa. O sea, cómo el hombre andino aprende cosas que vienen de fuera y las reelabora. Eso pasa también en la pintura, recuerden la escuela cusqueña, la arquitectura, en todos los campos. El mundo andino es muy creativo, por lo menos desde la época del Inca Garcilaso, Román Pomma, la escuela cusqueña, la aparición de cosas, recuerden, como el Ollanta y el teatro, como juntas a Lope de Vega con una leyenda indígena del Ollanta, que es la mejor obra del teatro peruano todavía. O sea, para mí no hay un teatro peruano más creativo que el teatro quechua del siglo XVI y XVII, más representativo del Perú. Entonces, como uno, pero el lunarejo, que en el colegio no te enseñan a escribir también en quechua, te dan solamente que los haga obra, tal insulto, no le ven su propia obra. Es como si yo estudiara a Vargas Llosa porque lo deja Flaubert, siempre elogiando a los extranjeros, ¿no? Te dicen, sí, lunarejo, lo tengo bomba, y a mí qué me importa, ¿verdad? Eso es un dato más. Lo que me interesa es ver qué hizo Lunarejo. Él en sí mismo es un gran escritor. Fastidia cómo nos da una visión tan limitada de nuestra herencia cultural.